Estamos hablando de los murciélagos porque un grupo de investigadores de la Facultad de Ciencias de la UDELAR buscan murciélagos y hasta, escuchen bien, le dan cobijo para estudiarlos con el fin de evitar la extinción de algunas especies en peligro de extinción. Para hablar de este tema recibimos y le damos las buenas tardes a Enrique González, presidente del Programa para la Conservación de Murciélagos, y a Janina Lemus, estudiante de la Facultad de Ciencias. A los dos buenas tardes y bienvenidos. Un gusto recibirlos. Buenas tardes. Un gusto estar con ustedes también. Un placer. Recién hablábamos fuera de cámara, ¿no? Que cuánta mal marketing y mala publicidad tienen los murciélagos, ¿no? Y qué cantidad de mitos que uno parece encontrar a la hora de leer un poco más sobre ellos en cuanto a una mala información o mala publicidad, ¿no? ¿Por qué se llega a esto? Bueno, una pequeñísima aclaración inicial. No solamente es un grupo de Facultad de Ciencias de la universidad, sino que el Programa de Conservación de Murciélagos tiene su sede en el Museo Nacional de Historia Natural, que es del Ministerio de Educación y Cultura. Bien. Entonces, habemos varias instituciones. En conjunto, exactamente. Y un poco el tema de los murciélagos, comentábamos recién fuera de cámaras, viene desde la Edad Media vinculado con la brujería, con aquella cosa medieval de pócimas y de misterios y de animales nocturnos e incomprendidos. Y los murciélagos son un grupo muy poco conocido, incluso hasta hoy, hasta la actualidad, porque son animales difíciles de estudiar, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, desde que el cine inmortalizó las películas de Drácula, en donde una persona se transformaba en vampiro y el vampiro en persona y todo aquello, eso ayudó a terminar en nuestra sociedad occidental la estigmatización de este grupo de animales y supuesta en el imaginario popular como algo negativo. Que por supuesto todas las cosas tienen algo de verdad y algo de mentira. Todos los animales tienen sus cosas buenas y sus cosas malas. Claro. Hay pajaritos que pueden transmitir, hay aves que pueden transmitir enfermedades también. Pero en el caso de los murciélagos es un fenómeno que se da básicamente en la sociedad occidental. Porque en China, por ejemplo, el murciélago, en la cultura china, el murciélago es un animal vinculado con la buena suerte, con la longevidad y todo con aspectos positivos. Así que vemos que no tiene toda esa carga negativa que tenemos aquí por estos lados. Que es increíble, ¿no? Bueno, como el cine o un montón de factores de lo que es, no sé, el cotidiano popular puede llegar a influenciar. Puede hacer famoso a alguien como puede hundirlo también. Y en el caso de los murciélagos es el segundo caso. Les hizo mal. No sabía que había un montón de especies distintas, ¿no? También en esto del desconocimiento uno se piensa que son todos iguales. ¿Cuántas especies de murciélagos hay y cuántas hay en nuestro país? Bueno, hay más de 1.200 en el mundo. Y en nuestro país hay 23 registradas. Y eso es una diversidad muy grande. El grupo de los murciélagos tiene la peculiaridad de que al volar se han distribuido por todos los continentes y además por muchas islas oceánicas, en donde los únicos mamíferos que se encuentran son murciélagos porque pudieron llegar volando, ¿no? O sea que hay una mezcla impresionante, que también lo hace más difícil, ¿no? A la hora de estudiarlo. Vos recién decías, es un animal difícil de estudiar. ¿Por qué es tan difícil? Porque por un lado son nocturnos. Por otro lado son pequeños y básicamente es un animal que se alimenta saliendo a volar, pero su refugio suele ser una caverna o una rendija o un lugar de muy difícil acceso generalmente. Por eso los murciélagos tienen muy pocos depredadores y para el ser humano también resulta difícil acceder a la intimidad del murciélago, digamos de alguna manera, porque los lugares en donde están o son muy pequeños o son complejos de llegar y eso hace que uno estudie ratones o estudie félidos silvestres o lo que sea con un acceso mucho mayor al que puede tener al mundo de los murciélagos, ¿no? Claro, y todas estas contras a la hora de estudiarlo ha hecho que durante muchos años se ha dejado un poco de lado el estudio de... Sí, es un poco también como lo que pasa con los mamíferos marinos de alta mar, ¿no? Con los cetáceos pelágicos, que para estudiarlos se necesita internarse en el océano durante semanas o meses con un barco de investigación y bajar a las profundidades oceánicas. Bueno, el mundo de los murciélagos de alguna manera nos es vedado también en esos aspectos biológicos que hacen a la vida de los animales, ¿no? Y a la dificultad del ser humano de acceder a la información relacionada con ellos. Bien, volviendo a lo de los mitos, ¿los murciélagos son una plaga? No son una plaga, por el contrario, los murciélagos, o mejor dicho, no se puede meter todos los murciélagos en la misma bolsa. Bien. Esa sería la respuesta. Porque tenemos al vampiro, hay de las casi 1.300 especies de murciélagos que hay en el mundo, solamente 3 se alimentan de sangre. Las 3 son americanas, están desde México hasta Argentina, y el vampiro común de las 3 especies es el que se alimenta de mamíferos, representa un problema para la ganadería y para el ser humano
porque sangra a los animales. Y además a eso se suma el hecho de que, al igual que la gran mayoría de los mamíferos, puede transmitir la rabia. Lo cual no significa que siempre lo haga, ni que sea una plaga propiamente. Hay toda una historia vinculada con el vampiro que probablemente nosotros los humanos lo transformamos en plaga. A través de la introducción de la ganadería en América, etcétera, etcétera. Pero lo que se puede decir de los murciélagos en general, de esas 1.300 especies, es que son importantísimos como reguladores de algunos aspectos ecosistémicos, brindan servicios ecosistémicos, como por ejemplo el control de insectos. O sea, aportan su granito de arena al funcionamiento ecológico del planeta, pero también a la economía del ser humano, a la economía y a la salud del ser humano. Son los principales controladores de insectos cuyos adultos son nocturnos y voladores. Es decir, los insectos, las maripositas o los escarabajos, plagas de las cosechas, o los mosquitos, ¿no?, que los adultos son nocturnos y voladores, el principal grupo de animales que los consumen son los murciélagos. No son ni las aves, ni otros insectos, ni reptiles, ni anfibios, sino que son los murciélagos. Entonces son insustituibles en el ecosistema. Si tenemos más murciélagos, tenemos menos mosquitos. Esa es más o menos la relación. Y en nuestro país no hay muchas especies frugívoras, pero muchos murciélagos que comen fruta en las regiones tropicales son los principales dispersores de semillas de muchas plantas. Y también hay murciélagos nectarívoros polinívoros, que quiere decir que se alimentan de las flores y cumplen el rol de polinizadores, igual que las abejas, las mariposas o los colibríes lo hacen con especies diurnas. Los murciélagos son a veces los únicos polinizadores de muchas especies que tienen flores nocturnas. Por ejemplo, los cactus que crecen en muchas islas. Si uno se va a las islas del Caribe, hay muchas que tienen zonas semidesérticas y esos cactus son polinizados exclusivamente por murciélagos. ¿Por qué? Porque en la isla no han logrado llegar otros grupos de animales polinizadores. Y eso también porque son nocturnos. más resistentes, viven con mayor facilidad. ¿Cómo es no sé, la curva de vida de un murciélago? Bueno, la gente, ya te vamos a dar lugar a hablar, Janina, del tema del ultrasonido, en el cual ella se está especializando, por eso hablo tanto. La gente piensa muchas veces que los murciélagos son ratones o están emparentados con los ratones, y nada más lejano a la realidad. Los murciélagos están emparentados con los primates. Nosotros somos los primates. Entonces, por ejemplo, un ratón tiene una vida muy cortita, de 1 año, 2 años, los roedores pequeños en general. Un murciélago puede vivir 40 años. Entonces, están entre los mamíferos que, en relación a su tamaño corporal, tienen mayor longevidad. De hecho, hay 20 mamíferos que son los más longevos del mundo en relación a su tamaño. 19 son murciélagos y el 20º es el ser humano. Nosotros, por nuestro tamaño, deberíamos vivir 30, 40 años. ¿No? Un perro grande vive 20 años. Entonces, nosotros vivimos más de lo que sería esperable por nuestro tamaño. Y los murciélagos son sumamente longevos. Y la curva de vida, digamos, o sea, la vida de los murciélagos implica un nacimiento muy desarrollado, porque hay una cantidad de temas vinculados con el vuelo, ¿no? Entonces, las crías nacen como si naciera de un ser humano, de una mujer, un niño de 7, 8 años de tamaño, ¿no? A partir de ahí se llega a la madurez reproductiva, y de entonces hay especies que hibernan anualmente en las zonas templadas y frías. Las zonas tropicales no tienen hibernación, pero desarrollan una vida larga, como decíamos, un poco al servicio de determinados elementos del equilibrio ecológico, ¿no? Bien, si hablamos de las 23 especies que hay específicamente en nuestro país o que hay registradas, ¿no?, que conocidas, ¿cuáles son las características de estas especies? Bueno, representan a 3 familias. Una es la insectívora, de las cuales tenemos 20 especies. O sea que la enorme mayoría de los murciélagos del Uruguay comen insectos. Luego tenemos 2 especies que se alimentan de frutas, que se encuentran principalmente en el norte del país, y la 23ª es el vampiro, que merece un capítulo aparte dentro de la biología y de la conservación de los murciélagos.